Bueno, voy a empezar recordando algunas de las cosas que vimos el aula pasada y vamos a empezar entonces recordando em, los espacios LP. Recuerdo entonces, si vamos a definir L1, el espacio de las funciones medibles que son integrables, y después hacemos una relación de equivalencia con las funciones que son iguales casi en todo punto. Eso quiere decir excepto en un conjunto de medida cero. Y se puede probar que es una relación de equivalencia y vamos a definir L1 recto, porque este es exclusivo. El L1 con el que vamos a trabajar es justamente con estas clases de equivalencia. Entonces, cuando yo digo que una función está en LP, en realidad estamos hablando de toda la clase de equivalencia que pertenece a LP. En este espacio, para toda P que sea mayor que 1 y menor que infinito, podemos definir el espacio LP como las clases de equivalencia cuya potencia P pertenece al espacio L1 que definimos antes. Y se puede demostrar que con la norma, la integral de la función a la potencia P y sacando raíz pésima, tenemos una norma y de hecho tenemos un espacio de Banach, quiere decir que el espacio es completo, toda sucesión de Cauchy en este espacio va a converger. De hecho, con P igual a 2 tenemos un espacio de Hilbert y tenemos que el producto interior de F con G está dado por la integral sobre omega de FG diferencial de X cuando estamos en el caso real, si no hay que tomar una conjugación compleja. Tenemos el espacio L infinito, que son las funciones acotadas casi en todo punto, que también es un espacio de Banach. Definimos ahora D de omega como el conjunto de las funciones que van de omega a los reales, que son de clases infinito con soporte compacto. Recuerdo que el soporte de una función son los x en omega, tal que f de x es diferente de 0 y estamos tomando la cerradura. Entonces, el soporte de una función siempre es un conjunto cerrado. Cuando digo que tiene soporte compacto, quiere decir entonces, como estamos en Rn, que es un conjunto acotado. Estamos en dimensión finita. Por tanto, si digo que el soporte es compacto, el soporte es un conjunto acotado y cerrado. En particular, ¿qué sucede con estas funciones de soporte compacto? Como omega es un conjunto abierto, siempre estamos trabajando con omega, un conjunto abierto. Esto dice que
las funciones con soporte compacto en omega y yo tomo X en la frontera de omega, pues f de x, perdón, es igual a 0. Entonces, siempre esas funciones valen 0 en la frontera. Se puede demostrar que para cada p entre 1 e infinito, estas funciones de soporte compacto y clases infinito es un subconjunto denso de LP. Entonces, siempre vamos a tener una sucesión de funciones de clase C infinito con soporte compacto que converja a una función que yo tengo en LP. Tenemos además el corolario de esto, es en LP en realidad menos P igual a infinito, ahí las cosas son distintas. Tenemos que siempre que yo tenga una función en L2 o U en LP con P mayor o igual que 1 menor que infinito, vamos a tener que el producto de U con phi de una función igual a 0 para toda phi en las funciones de clase C infinito con soporte compacto, vamos a tener que entonces la U es idénticamente 0, la clase de equivalencia es el 0, es decir, casi en todo punto. ¿Sí? Bueno, estas son resultados que vamos a utilizar y la demostración de este corolario es gracias al teorema porque D de omega es un subespacio denso de L2 de omega. Esto quiere decir que el conjunto ortogonal, esto denota el conjunto ortogonal a D de omega, es únicamente el punto 0 y en las condiciones del corolario vamos a tener que esto implica justamente que U es igual a 0. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a seguramente utilizar más adelante. Se tiene además que para cada P entre 1 e infinito, incluyendo el 1, LP de omega es un espacio de Banach separable. Es decir, hay un subconjunto denso de LP que es numerable. El infinito no lo es. Recuerdo también esta notación, vamos a decir que un conjunto está fuertemente contenido en otra si su cerradura es compacta, si el subconjunto, la cerradura es compacta, es decir, es un acotado, y sigue estando contenido en omega. Y la notación que vamos a usar en adelante es esta, con una doble contención. Esto quiere decir que omega prima está fuertemente contenido en omega. Bueno, definimos entonces las funciones que están en LP localmente. Estas funciones son funciones que cuando yo integro sobre un conjunto fuertemente contenido en omega, es decir, si yo integro sobre un compacto, entonces la función está en LP. Esto, el ejemplo más fácil de ver es en R,
si yo tomo una función constante sobre R. La función, esto vale pi, pues la función, si yo integro sobre R la constante pi de X, esto es infinito. Entonces no estamos en L1. Sin embargo, si yo integro esta función sobre cualquier omega prima fuertemente contenido en R, o lo pueden ver de otra manera, si yo integro sobre un compacto, esto ya es finito, ¿sí? Siempre que yo integro una función sobre una función constante sobre un compacto, eso va a estar acotado. Entonces, hay muchas funciones que van a cumplir esto. Este es un conjunto más grande que LP. En lo que sigue vamos a estar utilizando funciones en LP-LOC. Bueno, vamos a empezar ahora con la definición de una distribución. Entonces recuerdo que D de omega son las funciones de clases de infinito con soporte compacto. Entonces, vamos a definir una tipo de convergencia dentro de este conjunto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, dada una sucesión de funciones en las funciones de clase C infinito con soporte compacto, vamos a decir que phi converge en D de omega si existe un conjunto K compacto, de manera que el soporte de cada una de las funciones esté contenido en este compacto, y además, si yo tomo cualquier derivada, aquí de alfa son las derivadas de orden módulo de alfa en Rn, si además estas derivadas de cada elemento de la sucesión converge uniformemente a la derivada de orden alfa de phi, y eso siempre en el compacto que tiene soporte cada una de estas funciones. Vamos a utilizar esto y vamos a definir lo que es precisamente una distribución. Vamos a decir que una distribución es una aplicación que a las funciones de clases infinito con soporte compacto los manda en los reales, o sea, toma valores reales. Con la aplicación tiene que ser lineal, pero aquí no tenemos realmente una norma y lo que tenemos es un tipo de convergencia. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que cada vez que yo tenga una sucesión que converja a phi en D de omega, el límite de mi distribución definida sobre la sucesión sea justamente T de phi. Es un tipo de continuidad, podemos decir. Se va a utilizar una notación diferente a la evaluación de la distribución en phi. Eso es la costumbre que hay
En matemáticas, ¿por qué? Bueno, pues no lo sé, porque es más cómodo de manejar y queda más claro que estamos hablando de una distribución y se va a escribir con estos dos corchetes. T de phi va a ser este corchete T aplicado a phi. Y vamos a escribir el espacio de distribuciones como un dual, o sea, vamos a usar la notación de prima de omega. Bueno, algunos ejemplos. Aquí creo que la mejor manera de entender lo que es una distribución es ver ejemplos. Vamos a tomar ahora, por ejemplo, una función que esté en L1 log de omega. ¿Esto qué quiere decir? Recuerdo que siempre que yo integre sobre un compacto, el que sea, pues T de X está acotado. ¿Sí? Eso es L1 log. Puedo definir una distribución asociada a T y voy a escribirla igual como T. Voy a poner aquí T. ¿Cómo vamos a definir esta distribución? Yo tengo que ver qué hace a cada función de clases infinito con soporte compacto, cómo se evalúa en cada función de clases infinito con soporte compacto. Bueno, pues lo que yo voy a hacer es tomar mi función en L1 log y simplemente multiplicar por phi, donde phi está justamente en las funciones de clases infinito con soporte compacto. ¿Qué va a pasar con esta aplicación? Bueno, claramente va a ser lineal. ¿Por qué? Porque si yo tomo T y la aplico a alfa phi más beta psi, ¿esto qué va a ser? Bueno, esto es una integral sobre omega de T de X por alfa phi de X más beta psi de X. ¿Y qué sabemos? Que la integral es lineal. Entonces, esto va a ser justamente alfa T aplicado a phi más beta T aplicado a phi. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que esto va a estar, toma valores en R. ¿Por qué toma valores en R? Porque podemos aplicar la desigualdad de Helder sobre el soporte de la phi. Entonces, esto está en la norma de phi infinito por la norma de T. No sabemos que esté en L1, pero está en L1 sobre el soporte de phi, porque el soporte de phi es compacto. Entonces, yo puedo integrar sobre el soporte de phi al valor absoluto de la T. Entonces, esto por la desigualdad de Helder es finito. Esto es la desigualdad de Helder. Entonces, cuando yo defino dado a T en L1 log, voy a tener que T de phi está en R. Entonces está justamente cumpliendo
una parte de nuestra definición. Ahora hay que ver la convergencia. Entonces, si yo tengo que phi converge a phi, es decir, si esto converge a 0 en D de omega, tenemos que ver que T converge, T de phi converge a T de phi. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, sabemos que hay un soporte K compacto común a todas las fisis, porque esa es mi definición de convergencia en D de omega. O sea, existe un K compacto donde el soporte de cada phi esté contenido en K, en ese mismo, y entonces tenemos que esta convergencia sea 0. ¿Cómo acoto al valor absoluto de T en phi menos phi? Pues lo acoto de nuevo usando la desigualdad de Helder con el soporte, el supremo de phi menos phi, pero con xis en K, y eso está acotado por esta integral, ya que estamos en L1 log de omega. Entonces, aquí es un ejemplo de una distribución. Siempre vamos a tener una nueva distribución si yo tengo una combinación lineal de distribuciones. O sea, si yo tengo T1 y T2 distribuciones y tengo dos escalares, entonces tengo una nueva distribución formada por alfa 1 T1 más alfa 2 T2. Eso simplemente es ver que cuando yo evalúo en phi, eso tiene sentido. ¿Cómo defino esta nueva distribución? Pues simplemente tomando alfa 1 por T1 evaluado en phi más alfa 2 por T2 evaluado en phi. Y entonces esto nos dice que el espacio de distribuciones es un espacio vectorial sobre los reales, pero no hay aquí una norma. Bueno, por lo menos cuando yo estudié la carrera, nos hablaban de la delta de Dirac y decían, ay, pues la delta de Dirac es una cosa que inventaron los físicos y no es una función. Y a mí me lo decían como algo muy malo. Bueno, en realidad no es una función, ahora vamos a ver por qué, pero es una distribución y tiene perfecto sentido hablar de la delta de Dirac. ¿Cómo vamos a definir esta cosa? La delta de Dirac es dado un xi0 en omega. Vamos a definir la distribución. Entonces tengo que saber qué hace en cada función de clase C infinito con soporte compacto, y pues lo único que va a hacer esta distribución es evaluar a la función con soporte compacto en el punto xi0. ¿Sí? Esto es una distribución, se ve claramente que toma valores en R. ¿Es lineal? Pues sí, porque si yo hago delta xi0 de alfa phi más beta psi, pues esto es simplemente alfa evaluar a phi en xi0 más beta psi de xi0.
Entonces es claramente lineal. Esto es alfa veces la delta de Dirac en Xi0 evaluada en phi más beta veces la delta de Dirac evaluada en Xi0 evaluada en psi. Entonces es algo lineal y también si tenemos convergencia phi i converge a phi en D de omega, pues vamos a tener claramente que las delta de Dirac en el punto Xi0 converge a la delta en la phi. Simplemente por la definición de convergencia en D de omega. Y cuando les decía que esta distribución no es una función, eso quiere decir que no es posible encontrar una función en L1 log de omega, de manera que cuando yo evalúo a mi delta en phi, eso sea exactamente igual a integrar esta función, el L1 log, por la phi. Entonces, siempre que hablemos de que una distribución es una función, estoy diciendo precisamente que puedo escribir a la distribución como esta integral de t de x, phi de x de x, ¿sí? La delta de Dirac no puede escribirse de esta manera. Algo muy bueno de las distribuciones es que podemos derivarlas, ¿sí? ¿Cuál es la idea que hay detrás? Perdón, tengo frío. Aquí es frío las mañanas. Está amaneciendo y hace frío. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con las distribuciones? Podemos derivarlas. Siempre que tengamos una distribución, podemos definir una nueva distribución. ¿De qué manera? Pues, de alguna, es tomar derivadas de orden alfa. ¿Pero de quién? Pues de phi. ¿Por qué? Porque phi pertenece a las funciones de clases infinito con soporte compacto en omega. Entonces podemos considerar todas las derivadas que yo quiera de esa función. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta nueva distribución? Pues tomando -1 al módulo de alfa. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la idea de esta nueva distribución es parecida a una integración por partes. Si T pertenece a L1 log, entonces esto, si T fuese de clases infinito, esto es verdad en una integración por partes. Entonces vamos a definir la derivada de la distribución como una integración por partes. Y no hay términos en la frontera. ¿Por qué? Pues porque justamente la phi tiene soporte compacto, entonces ella y todas sus derivadas valen 0 en la frontera. Entonces vamos a tener esta nueva distribución y la llamamos, y se llama, va a ser mi nueva notación, es la derivada de orden alfa de mi distribución.
Entonces, siempre que tengo una distribución, yo la puedo derivar y lo que sabemos es cómo actúa, qué hace a las funciones de clases infinito con soporte compacto. Pues lo que les hace es evaluar a mi distribución original en las derivadas de orden alfa de la phi y multiplicarles por -1 al módulo de alfa. Entonces, eso siempre lo vamos a tener. Bueno, vamos a ver ejemplos, porque esto es muy importante. Entonces, si yo estoy trabajando omega, va a ser el intervalo -1, 1. Yo tengo la función valor absoluto de x. Siempre nos dijeron que la función valor absoluto, pues no es diferenciable porque tenemos en cero este punto, ¿verdad? Entonces la función valor absoluto no es diferenciable. Por la función valor absoluto pertenece, esta función pertenece a L1 log, bueno, de hecho a L1 de -1, 1, ¿sí? Entonces, es una distribución porque sabemos cómo está definida mi distribución cuando yo actúo. Entonces, tengo G de una función de clase C infinito con soporte compacto, es simplemente la integral de -1 a 1 de valor absoluto de x, phi, de x, de x. Y esto es una distribución que definí antes. Definí la derivada de orden alfa de una distribución, entonces lo puedo hacer para esta función que pertenece a L1 log, esta nueva distribución. Entonces, yo defino la derivada de valor absoluto como una distribución y como distribución que hace es menos, porque estamos definiendo la derivada de orden 1, menos mi distribución valor absoluto aplicada a la derivada de phi para cualquier phi que esté en las funciones de clase C infinito con soporte compacto. Entonces, esta definición, vamos a quitar ruido, me dice que tengo que integrar de -1 a 1 al valor absoluto de x por la derivada de phi de x. Ahora, esta integral tiene sentido y ¿cómo se escribe? Pues la puedo partir en dos, es menos el valor absoluto de x, pues va a ser la integral de x phi prima de x cuando yo esté de -1 a 0 y después es simplemente x por phi prima de x cuando estoy en 0, 1, porque esa es la definición del valor absoluto de la función. Ahí puedo integrar por partes cada una de estas pequeñas integrales. Ahí tiene perfectamente sentido integrar por partes. ¿Y qué voy a tener? Bueno,
esta primera integral va a ser menos la integral de menos 1 a 0 de phi de x, y me faltan los términos en la frontera, que es x phi de x evaluado de menos 1 a 0. Para esta segunda integral, voy a cambiar de color. Voy a tener esta segunda integral, es quien, pues, integrando por partes, es la integral de 0 a 1 de phi de x menos los términos de la frontera, que es x phi de x evaluado de 0 a 1. ¿Qué pasa con estas integrales con estas evaluaciones entre 0 y 1? Pues x en 0 es 0, por tanto no existe, y phi de 1 es igual a 0 porque estoy considerando phi en las funciones de soporte compacto en menos 1, 1. Entonces, en 1 y en menos 1, phi es igual a 0. Por esta cuestión del soporte, que es un compacto contenido en el abierto menos 1, 1. Entonces, este término tampoco está. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que G' de phi, ¿quién es? Es la integral menos la integral de menos 1 a 0 de phi de x más la integral de 0 a 1 de phi de x. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues como funciona en L1 log, esta distribución vale menos 1 si x está en menos 1, 0 y vale 1 si x pertenece al intervalo 0, 1. Entonces, la derivada del valor absoluto, pues es esta función, perdón. Vamos a poner otro color. Esta es la derivada de la función valor absoluto. Se puede derivar. ¿Cómo? Como una distribución. ¿Sí? Bueno. Vamos a definir ahora una función que se llama la función de Heaviside o salto unidad. A veces vale menos 1, 1, puede ser 0, 1, dependiendo de lo que queramos. ¿Cómo es esta función? Bueno, pues nuevamente estamos en los reales. Voy a fijarme únicamente en, voy a ponerla así, va a valer 0 aquí y va a valer 1 aquí, ¿sí? Estamos tomándola de nuevo de menos 1 a 1. Esa función salto unidad o función de Heaviside también me define una distribución. ¿Por qué? Bueno, pues porque está en L1 log de el intervalo menos 1, 1. Entonces, Heaviside pertenece a L1 log del intervalo menos 1, 1. Entonces tenemos una distribución y si tengo una distribución, yo la puedo derivar. Entonces, ¿cómo derivamos? Nuevamente, la derivada de mi función de Heaviside
aplicada a una función de clase C infinito con soporte compacto, pues es menos, porque es una derivada de orden 1, la distribución de Heaviside aplicado a phi prima cuando phi está en las funciones de clase C infinito con soporte compacto en -1, 1. Entonces, esto sabemos cómo se define y es precisamente esta integral, ¿sí? Pero esta integral por quién es la función de Heaviside vale 0 cuando x está entre -1 y 0. Entonces, esta integral es justamente menos la integral de 0 a 1 de la derivada de phi de x. Pero el teorema fundamental del cálculo, pues me va a decir que esto es menos phi de 1 más phi de 0. ¿Qué pasaba con phi en 1? Phi en 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos en las funciones de clase C infinito con soporte compacto en -1, 1. Entonces, lo único que vale es phi de 0. Entonces, ¿qué tengo? Que esto es la delta de Dirac en 0, en x igual a 0. Esa es la derivada de la función de Heaviside. Entonces, ¿sí? Bueno, pues esto lo que me dice es que cuando yo tengo un salto, pues la derivada es justamente la delta de Dirac. Ahí. Bueno, ahora vamos a hacer, porque hemos hecho ejemplos de distribuciones en omega contenido en los reales. Ahora vamos a ver en R2 para hacer un ejemplo un poco más complicado. Vamos a considerar omega, pues va a ser simplemente el cuadrado menos 1, 1 aquí, ¿sí? Menos 1. Bueno, aquí está 1, ¿sí? Vamos a definir esta G como x1 por x2 si x1 es mayor que 0 y x1 si x1 es menor o igual que 0. Entonces, perdón, yo puedo tomar derivadas. Por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x1 de esta función, de esta distribución. Pues, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar o evaluar en una función que está en d de omega y hacer una especie de integración por partes. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un menos aquí y me va a quedar la distribución como estaba originalmente por la derivada parcial con respecto a x1 de phi. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, la definición dijimos que G era x1 si estamos en x1 menor o igual que 0 y va a ser x1, x2 si x1 es mayor que 0. Entonces, para x1 entre -1
y 0, esto es simplemente xi1 por la derivada parcial de phi con respecto a xi1. Y para xi1 entre 0 y 1 es xi1, xi2 por la parcial de xi1 con la parcial de phi con respecto a xi1. Aquí nuevamente puedo integrar por partes con respecto a xi1. ¿Qué me queda? Esta derivada va contra xi1, vale 1. Me queda simplemente phi evaluado en xi1, xi2 y un término de frontera que como tengo 0 y estoy evaluando a xi1 en 0, va a ser 0. ¿Y qué va a pasar en menos 1? Estamos en mi cuadrado, ¿verdad? Y estamos evaluando en esta parte. Pero ahí, ¿qué pasa? Pues que mi función phi, el soporte de la función, está contenido, es un soporte compacto en mi abierto menos 1 cartesiano, menos 1, 1 cartesiano, menos 1, 1. Entonces, en esta parte amarilla, phi vale 0. Entonces, este término no va a existir. Para esta parte, integro por partes con respecto a xi1, nuevamente esa derivada es 1 y tengo este término, ¿sí? ¿Qué pasa cuando evalúo en la frontera? Pues en la frontera tengo este término y ahora estamos evaluando, bueno, en 0 vale 0 porque xi1 en 0 es 0 y en la parte superior, es decir, lo puse mal, estamos con xi1, ¿verdad? Bueno, vamos a borrar esto. Estamos acá, perdón, este es xi1, aquí es xi2, entonces yo estoy evaluando, primero evalué con xi1 menos 1 y ahora voy a evaluar con xi1 igual a 1. Entonces estamos acá. Aquí de nuevo vale 0 porque phi ahí vale 0, ¿sí? En 1 vale 0, phi en menos 1 vale 0. Entonces, ¿quién es esta derivada? Pues es justamente esta distribución, ¿sí? Que es un poco lo que esperaríamos, salvo que cuando hay un salto, pues no podemos derivar. En nuestras clases de cálculo nos dijeron que ahí no se puede derivar. Bueno, pues ya con esto vamos a poder definir los espacios de Sobolev. Entonces vamos a empezar con el caso 2. Vamos a trabajar en L2, ¿sí? ¿Quién va a ser H1 de omega? Bueno, pues lo vamos a definir como las funciones que pertenecen a L2 de omega. Omega puede ser un conjunto no acotado, puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué sabemos de una función en L2 de omega? Pues si tenemos a V en
L2 está automáticamente, pertenece a L2 log, ¿sí? Entonces, podemos definir su derivada en el sentido de distribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la derivada de la B con respecto a una phi que está en D de omega, pues ¿quién es? Pues es menos la B por phi prima de omega. Y esto sí lo puedo escribir porque esta función pertenece a L2 log y dijimos que tengo una distribución que es integrar sobre omega V phi prima. ¿Sí? Bueno, si eso yo lo puedo escribir como si esto es igual a una integral sobre omega de una función que pertenece a L2 por phi, si encuentro una función que me haga esto para todo phi en D de omega, esto es para todo phi y esta F pertenece a L2, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo puse en el caso de dimensión 1. Esto es en caso de dimensión 1, pero en varias dimensiones también puedo definir mi derivada en el sentido de distribuciones, ¿verdad? Aquí tendría la derivada con respecto a xy de b. Y aquí tengo la derivada con respecto a xy de phi. Si yo encuentro funciones f y phi de manera que esto sea igual a b la parcial con respecto a i de phi, y estas pertenecen a L2, entonces digo que la derivada con respecto a xy de la b pertenece a L2, porque definí mi derivada en el sentido de distribuciones de esta manera. Si yo puedo escribir esto para todo phi en D de omega, entonces la parcial de la V pertenece a L2, ¿sí? Y defino el espacio haga 1 justamente como las funciones que pertenecen a L2 y por tanto están en L2 log, cuya derivada en el sentido de distribuciones. Entonces yo me fijo en V de phi, esto es una distribución. Yo la puedo derivar, ¿sí? Y ahora veo quién es esa derivada, y esa derivada en el sentido de distribuciones también pertenece a L2. Es decir, yo la puedo escribir como FI de phi igual a menos
V la parcial de XY de phi. Si esta pertenece a L2, entonces mi función V pertenece a haga 1. ¿Sí? Bueno, esto ya sabemos un ejemplo en R donde no pertenece. ¿Por qué? Si yo tomo la función de Heaviside en menos 1, 1, aquí, esta función de Heaviside, pues pertenece a L2. Claramente es de cuadrado integrable, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque es el área abajo de la curva que mide 1, de altura 1. La función de Heaviside es de cuadrado integrable. Pero ¿cuál es su derivada en el sentido de distribuciones? La derivada de Heaviside en el sentido de distribuciones es menos la delta de Dirac evaluada en 0. Tengo Heaviside aplicado a phi prima es simplemente la delta de Dirac en phi. Entonces, eso quiere decir que haga prima es como distribución menos la delta de Dirac en 0. Y yo dije, esta delta de Dirac no pertenece ni a L2 log. No pertenece a L1 log, no pertenece a L2 log, porque L2 te da una función en L1 log. Entonces, tenemos un ejemplo muy fácil, que es simplemente un escalón que está en L2, pertenece a L2, y esta función no está en haga 1, en el espacio de Sobolev. ¿Sí? Pero bueno, cuando sí están, tenemos un subespacio de L2 y de hecho podemos definir un producto interior en ese espacio que va a ser tomar la U por la B más el gradiente de U punto gradiente de B, y esto nos va a dar una norma en haga 1 de omega. Acuérdense que de nuevo es norma porque estamos con clases de equivalencia. O sea, cuando yo digo la U pertenece a L2, estoy diciendo la clase de equivalencia de la U es la que está en L2. Entonces tenemos una norma y voy a definir esta norma con un 1, 2, porque estoy tomando, estamos en L2, tengo la raíz cuadrada de U cuadrada más gradiente de U al cuadrado, el módulo del gradiente al cuadrado. Esta va a ser una norma. Bueno, ¿qué va a ser el espacio? Bueno, pues este espacio vectorial es un espacio de Hilbert con esta norma. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, no voy a demostrar exactamente qué es una norma, pero sí quiero demostrar que es un espacio vectorial completo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Pues tenemos que comprobar que toda sucesión de Cauchy
con esta norma es convergente en H1 de omega. Bueno, lo que vamos a hacer es entonces tomar una sucesión de Cauchy en este espacio. ¿Cómo es una sucesión de Cauchy en este espacio? Pues, ¿qué vamos a tener? Tenemos, la norma de la función en L2 más la norma del gradiente de la función en L2. Entonces, vamos a tener que una sucesión que sea de Cauchy, vamos a tener la función UN, va a ser una sucesión de Cauchy en L2 y la sucesión, estas son las parciales, ¿verdad? Las parciales con respecto a X de UN, pues también van a ser sucesiones de Cauchy en L2. Bueno, como estamos en L2 y L2 es completo, es un espacio de Hilbert, entonces vamos a tener que UN va a converger una función U y cada parcial que también pertenece a L2, esta sucesión de derivadas parciales van a converger a funciones de I para cada derivada parcial. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, pues tenemos que demostrar que estos límites de las derivadas parciales son las derivadas en el sentido de distribuciones de mi función U. Y de esa manera estaríamos probando que la función U pertenece a H1 de omega y por tanto mi sucesión completa está convergiendo a U en H1 de omega. Ya sabemos que UN converge a U en L2. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues dada cada I, yo voy a tomar una función, bueno, a estas les decimos una función test, que pertenece a las funciones de clases infinito con soporte compacto. ¿Qué tengo? Tengo la sucesión de derivadas con respecto a XY de UN, esas sabemos que están en L2, cada una de ellas está en L2, y sabemos que son la derivada en el sentido de distribuciones de la UN. Entonces, ¿qué satisfacen? Pues satisfacen esta igualdad, porque esa es la distribución que corresponde a las derivadas parciales. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que UN converge a U en L2. Bueno, eso en particular dice que la integral sobre UN por la parcial con respecto a XY a XY de phi converge a U por la parcial con respecto a I de phi. ¿Y por qué? Bueno, esto es, de nuevo, utilizar la desigualdad de Helder, ¿verdad? Tengo que, quiero ver que U, la parcial de I con respecto a phi, menos UN, la parcial de I con respecto a phi, lo puedo hacer
menor que epsilon si n es suficientemente grande. ¿Por qué lo puedo hacer? Bueno, porque voy para aquí abajo, porque yo sé que UN converge a U en L2. ¿Eso qué quiere decir? Eso implica que existe una N tal que UN menos U es menor que lo que quieran, epsilon prima para toda N mayor o igual que N. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la integral de U, la parcial con respecto a x de phi, menos UN, la parcial con respecto a x de phi. Y esto es, ¿cómo? Esto es igual a la integral de U menos UN por esta parcial. Puedo aplicar la desigualdad de Helder. Como phi está la derivada también en las funciones de soporte compacto y continuas en omega, pertenecen, los phi i está en L2 log de omega. Omega puede ser acotado o no, no lo sabemos, es simplemente un conjunto abierto. Entonces, esto es menor o igual que ¿quién? Pues por la desigualdad de Helder es menor o igual que U menos UN en L2 por phi I en L2. ¿Sí? Bueno, pues simplemente si yo tomo epsilon prima igual a epsilon entre la norma de phi I en L2, si phi es distinto de 0, ¿qué tengo? Pues que esto es menor que epsilon si n es mayor o igual que n. Entonces tenemos esta convergencia, ¿sí? La convergencia que debemos tener. Entonces, esto converge a esto y por hipótesis tenemos que la parcial con respecto a x de UN converge a esto. Entonces, ¿a qué llego? Que para todo phi con soporte compacto y continua de clases infinito con soporte compacto, vamos a tener estas igualdades. Entonces, quiere decir, esa es mi definición de derivada en el sentido de distribuciones de la U. Por tanto, tenemos que U posee derivada en el sentido de distribuciones en L2 con respecto a x y es lo que queríamos. ¿Sí? Entonces, haga uno es un espacio de Hilbert con esta norma. Este es el teorema que hemos demostrado. Bueno, vamos ahora a definir un subespacio de haga 1. Entonces, vamos a definir el siguiente subespacio y es, yo definí haga 1, ¿quiénes son? Son las funciones en L2 de omega, cuyas derivadas
en el sentido de distribuciones, también pertenecen a L2 de omega. Y di una norma, dije la norma 1, 2 es la integral de v al cuadrado más la norma del gradiente de v al cuadrado. Bueno, esta es la norma al cuadrado. Esta norma siempre la puedo tomar para funciones de clase C infinito con soporte compacto, porque está en L2 de omega, como tienen soporte compacto, están en L2. Acuérdense, hay que recordar que, a ver, una función phi que está en D de omega, estamos diciendo que el soporte de la phi es igual a K compacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que phi alcanza su máximo y su mínimo. En K. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Bueno, eso quiere decir que phi está en L infinito de omega. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Bueno, tenemos que una función, si tengo una función que está en LP de omega prima con la medida de omega prima finita, y eso sucede con todo K compacto, que la medida de K es finita. Entonces, si P es mayor que Q, LP va a estar contenido en LQ. En particular, todas las funciones de clases infinito con soporte compacto están en todos los LPs, ¿sí? Entonces, D de omega está contenido en LP para todos los P's. ¿Sí? Bueno, de hecho son densos, ya lo dijimos, ¿verdad? Bueno, yo puedo tomar, dotar a D de omega, le puedo asignar la norma 1, 2, ¿sí? Esta norma, este espacio con esta norma no es completo, ¿sí? Eso se puede ver, o sea, la norma que me da a todas las funciones de clase C infinito con soporte compacto y le doy esta norma, tomo sucesiones de Cauchy con esa norma, ¿sí? Bueno, pues van a converger a cosas que no son de clase C infinito con soporte compacto. Entonces, no es un espacio completo con esa norma. Sin embargo, puedo considerar D de omega, ¿sí?
y tomar su cerradura con la norma de H1. Bueno, ese espacio es el que digo, es haga 1, 0 de omega. ¿Sí? Voy a definir ese espacio como la cerradura de haga 1, 0 de omega. ¿Qué propiedad tiene? Bueno, tenemos una primera propiedad importante. Bueno, para empezar, yo puedo tomar siempre en haga 1, 0 una sucesión UN de funciones en D de omega que converjan con la norma 1, 2, va a converger a U 1, 2 cuando U esté en haga 1, 0 de omega. ¿Sí? Habíamos dicho que D de omega es denso en L2, pero eso no quiere decir que las derivadas en el sentido de distribuciones converjan a su gradiente. Al gradiente en el sentido de distribuciones converja su gradiente cuando estoy en haga 1. Pero en este espacio sí que sucede. ¿Sí? ¿Qué pasa en particular con cada una de estas funciones? Pues como tienen soporte compacto, contenido, o sea, su soporte está contenido en un K, contenido en omega. Omega siempre es abierto, lo estamos pensando siempre un conjunto abierto, pues vamos a tener que estas UNs que van a valer en la frontera de omega, pues UN restringido a la frontera de omega vale 0. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un primer resultado que es el teorema de Poincaré. Entonces, si yo tengo un omega abierto de Rn acotado en una dirección. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, voy a usar esta slide para dibujar porque aquí tengo espacio. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy en R, ¿qué puede ser mi conjunto omega? Pues estoy diciendo que puede ser una banda, que esto sea omega. ¿Sí? Está acotado en una dirección. En esta dirección está acotado. ¿Sí? O puede ser en R2, por ejemplo. Dije R, estamos en R2. Por ejemplo, tenga pues una banda así. ¿Sí? Bueno, después se puede mover, pero vamos a poner que estamos en las coordenadas tradicionales con mis ejes ortogonales. Después, si tengo una banda así, se puede mover, pero vamos a poner que está acotado en una de las direcciones tradicionales, ¿sí? O que omega, pues es simplemente un conjunto acotado. Bueno, si está acotado, entonces vamos a poder encontrar una constante
omega positiva, de manera que para todo U en H1, 0, se va a tener que la integral sobre omega de U cuadrado está acotada por esta constante que se llama constante de Poincaré por la norma del gradiente al cuadrado. Y en particular me dice que puedo trabajar en H1, 0 de omega únicamente con la norma del gradiente en L2, que va a ser una norma en H1, 0, equivalente a la norma original. Bueno, ¿y esto por qué se tiene? Bueno, si yo tengo la norma de U en H1, 0 normal es ¿quién? Es la integral de U cuadrada más la integral del gradiente de U al cuadrado a la 1/2 y defino U1 como la norma del gradiente de U al cuadrado a la 1/2, bueno, siempre tengo que U1 es menor o igual que la norma de U1, 2. Las normas son equivalentes si puedo acotar con una constante por arriba y con una constante por abajo, ¿verdad? Por arriba y por abajo. Este es por arriba, este es por abajo. ¿Quién sería la constante que acota por abajo? Bueno, por arriba, perdón. Pues tendría que 1, 2, ¿sí? Pues me quedaría la raíz cuadrada, esta m, ¿quién sería? Con esta desigualdad tendría 1 cuadrado menor que c de omega por gradiente de u cuadrado. Este es 1, entonces m sería c de omega más 1 raíz cuadrada. Perdón, no sé qué hice. Hice algo mal, perdón. Entonces puedo acotar y tengo normas equivalentes, ¿verdad? Aquí quedaría m por u1. Entonces vamos a demostrar este teorema de Poincaré, que es muy útil cuando trabajemos en la resolución de estos problemas elípticos de la ecuación de Laplace y de la ecuación de Poisson. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar la desigualdad de Poincaré. A ver, es muy importante que estamos trabajando en H1, 0. Entonces, en H1, 0, por definición de H1, 0, tenemos que las funciones de clases infinito con soporte compacto son densas. Entonces, como son densas, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues probarlo para las funciones que pertenecen a las de clases infinito con soporte compacto y en el límite va a seguir satisfaciéndose para las funciones en H1, 0. Vamos a probarlo entonces. Entonces, dijimos que omega es acotado en una dirección, entonces voy a suponer que lo es en xn, en la última coordenada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier x en omega, yo lo voy a poder escribir
como x' cartesiano xn, o con una última coordenada xn, con x' en Rn-1 y xn, como está acotado en esa dirección, entre A y B. ¿Verdad? Ahora, el teorema fundamental del cálculo me va a decir que el valor absoluto de U evaluado en X' S, ¿quién es? Pues es el valor absoluto de la integral de A a S de la derivada parcial de U evaluado en X' T diferencial de T. Es decir, estamos integrando respecto a Xn. ¿Sí? Y acordamos que U es de clases infinito con soporte compacto en omega, o sea que eso lo podemos hacer perfectamente. Ahora, la monotonía de la integral me dice que yo puedo acotar esta integral por la integral de su valor absoluto. Y ahora puedo usar para esta integral una desigualdad de Helder con la función constante 1 que pertenece a L2, porque estamos en un acotado, esa parte está en un acotado, ¿sí? Por la norma de la parcial de U con respecto a Xn en L2, que eso de nuevo está en L2. Esta parte me queda S menos A a la 1/2 porque estoy integrando la constante 1 y esta parte me queda la integral de A a S de la parcial con respecto a Xn de U cuadrado, ¿sí? De U elevado al cuadrado y le saco la raíz cuadrada. Como estoy integrando algo no negativo, está acotado cuando si yo integro hasta B, que es la cota, dijimos que Xn es mayor o igual que A, menor o igual que B. Los puedo integrar hasta ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la integral de U de X' S al cuadrado está acotado por S menos A por la integral de A a B de esta derivada parcial al cuadrado. Y ahora puedo integrar los dos lados de mi desigualdad por la monotonía de la integral de en Rn-1 a B o en omega, no importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Bueno, pues me queda que esto va a estar integrado de A a B y esta parte pues es la integral sobre omega de la derivada parcial con respecto a Xn. Entonces, ¿qué se tiene? ¿Esto quién es? Esto es la norma de U al cuadrado en L2. Aquí que me queda, esto es menor o igual que B menos A por, ¿y esto por quién está acotado? Pues aquí nada más hay una de las componentes del gradiente de U al cuadrado. Entonces, puedo sumar todas y me queda menor o igual que la norma del gradiente al cuadrado. Entonces, obtengo
justamente la desigualdad de Poincaré. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir la desigualdad de Poincaré en particular? Pues me va a decir que cuando omega es acotado, haga 1 0 y haga 1 no son el mismo conjunto. ¿Por qué? Porque si omega es un conjunto acotado, la función constante 1 pertenece a haga 1 de omega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una función que está en L2, está sobre un acotado, ¿sí? Y su derivada es 0, ¿verdad? Esa función es de clases infinito, ¿sí? Su derivada es 0, su gradiente es 0. Entonces, pues pertenece a haga 1. ¿Por qué no pertenece a haga 1 0? Porque si llega a pertenecer, ¿qué tendríamos? Que aquí es la medida de omega, perdón. ¿Sí? La norma de U en L2 estaría acotada por la norma del gradiente. Aquí es 0, porque el gradiente de la constante 1 es 0. Y la norma de U en L2 es simplemente, perdón, aquí no es 1, es la medida de omega, ¿verdad? Estamos integrando a 1 sobre omega, esto es la medida de omega, ¿sí? Es menor o igual que 0, pero omega, estamos diciendo, es un conjunto abierto acotado, entonces su medida es positiva, no va a ser 0. Esto no puede ser, esto es una contradicción. Por tanto, la función constante 1 o cualquier función constante va a estar en haga 1, pero no pertenece a haga 1, 0. Entonces, si omega es acotado o es acotado en una dirección, no es verdad que H1, 0 nunca va a ser igual a haga 1. Bueno, siempre tenemos un espacio de Hilbert y hablamos del teorema de representación de Riesz. Bueno, aquí no vamos a usar el teorema de representación de Riesz porque tenemos L2 que contiene haga 1, que contiene haga 1, 0, si omega es acotado propiamente, ¿sí? Normalmente tenemos que elegir qué espacio, cuando tenemos una cadena de subespacios, tenemos que elegir a cuál de ellos vamos a identificar con su espacio dual. Podemos cambiar y decidir que esta identificación no es la que vamos a hacer, pero normalmente yo voy a identificar a L2 con L2'. O sea, vamos a decir que son el mismo espacio, el dual de L2 y L2. Cuando hacemos eso, voy a escribir al dual de haga 1, 0 como haga a la menos 1 de omega. ¿Qué quiere decir eso? Estoy diciendo que haga a la menos 1 de omega
¿quiénes son? Pues son todos los lambdas que van de haga 1, 0 a los reales con lambda lineal y continua o lineal y acotada. ¿Sí? Bueno, pues tenemos un resultado, no lo voy a demostrar, pero nos dice que cuando identifico, a ver, aquí dije L2 está identificado, estoy haciendo aquí uso teorema de representación de Riesz. Si yo escribo el dual de haga 1, 0 como haga menos 1, entonces voy a poder escribir a cualquier elemento de haga menos 1 como una función en L2, esa es una función, y el resto van a ser derivadas de funciones en L2, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que si yo tengo, si yo quiero a un T, a ver, si yo quiero a un T en haga menos 1, ver cómo actúa sobre una función, esta es una función que pertenece a haga 1, 0, entonces estoy en el dual, quiero ver cómo es la dualidad T de F, ¿sí? Bueno, la primera parte es muy fácil porque puedo integrar a T0 con la F y la segunda parte va a ser ¿quién? Pues menos la integral sobre omega de TI, porque estoy diciendo que todas estas pertenecen a L2. Aquí tomo la suma de ¿quién? TI por la parcial de F con respecto a XY. ¿Esto dónde pertenece? Esto está en L2 porque F está en haga 1, 0. ¿Sí? Y entonces, TI pertenece a L2, F está en haga 1, 0, la derivada de F con respecto a XY está en L2, por Helder esto es finito y esto también es finito. Entonces, puedo definir a la aplicación T en F, a la evaluación de T en F como estas integrales. Entonces, demostrar la ida es muy fácil porque es claro que cualquier función, bueno, función no, cualquier elemento que se escriba de esta manera va a estar en el dual de haga 1, 0, actuando con la regla que yo acabo de escribir. Si yo defino la dualidad T de F
haga menos 1, haga 1, 0, como la integral sobre omega de T0F menos la suma de las integrales de TI parcial de F con respecto a XY. Esto es lineal y esto es continuo por la desigualdad de Helder. O sea, esto me dice que T en efecto pertenece a haga menos 1. El caracterizar a todos los elementos de aquí de esta manera es más complicado, no lo voy a hacer. Este es un curso introductorio, pero siempre podemos ver a los elementos del dual de esta manera. En particular, ¿qué quiere decir? Que cualquier función T0 en L2 pertenece a haga menos 1. Y eso tiene que ver con esta identificación que estamos haciendo. Cuando hacemos esta identificación, se le llama a L2 es el espacio pivote. Siempre podemos identificar a un espacio de Hilbert con su dual. ¿Sí? Siempre. Pero muchas veces es conveniente no hacerlo y es lo que yo estoy haciendo aquí. O sea, en este caso no estoy identificando a haga 1, 0 con el mismo. ¿Por qué? Porque estoy tomando a L2 como espacio pivote. ¿Qué importancia tiene esta? A ver, a veces es como una identificación o un no identificar por alguna razón. ¿Por qué es? Porque nosotros sabemos perfectamente quién es L2, ¿sí? Sabemos quién es haga 1, 0. Esto es un subespacio de L2. L2, por este teorema, está contenido en haga menos 1, ¿sí? Estas son funciones de cuadrado integrable. Esta es la clausura de D de omega con la norma 1, 2. Lo sabemos aproximar. Si yo identifico a haga 1, 0 con haga menos 1, pierdo de alguna manera L2, o sea, no, ahí se pierde, no existe, no lo estoy mirando. A veces hay que hacerlo, cuando se trabaja con algún tipo de problema, yo lo he hecho una vez en mi vida. Es decir, con un solo problema he tenido que identificar a haga 1, 0 con su dual. Normalmente no hay que hacerlo y hay que trabajar así. Bueno. Yo creo que por hoy termino. Es mucho material y vamos a empezar la próxima aula con los espacios con LP. Ahora definimos el espacio de Sobolev haga 1, que es donde las derivadas de orden 1 pertenecen a L2. Pues vamos a empezar a trabajar con los LPs, es decir, ya no tenemos un espacio de Hilbert, vamos a tener espacios de Banach.